Como todos ustedes saben, el domingo pasado dejó de existir César Luis Menotti, el técnico argentino que estaba siendo director deportivo de selecciones argentinas, coordinando un puesto. A sus 85 años se nos adelantó y dejó de existir un hombre que había sin duda dejado huella en todos lados donde estuvo. Y en Argentina dejó su huella. Un adelantado, sin dudas, César Luis Menotti, un adelantado. Un técnico que profesionalizó las selecciones argentinas, las profesionalizó, dio el paso de lo que era un fútbol argentino que llegaba a Copas del Mundo sin orden, sin preparación, con mucha improvisación, con mucho de resolver sobre la hora, a realmente trabajar un equipo. Él trabajó el equipo para 1978 y por eso Argentina logró lo que logró. Más allá de un comentario siempre mala leche que existió en aquel partido contra Perú, Argentina le gana a Holanda, que pasaba por un momento espectacular aquella final del 78. Tuvo un grupo complicadísimo con Francia, con Italia, con Hungría, que lo terminó superando. Brasil no le pudo ganar, aunque tenía una selección muy competitiva. Por lo tanto, Menotti logró no solo aquel título del 78, al año siguiente sale campeón juvenil con Maradona, con Ramón Díaz, un equipo donde estaba Calderón, Escudero, Barbos, un equipo muy competitivo, Simón en el fondo, y lograba ser campeón del mundo a nivel juvenil, uno de los primeros campeonatos del mundo de dicha categoría. Siempre fiel a su estilo de jugar bien al fútbol, de jugar bien a la pelota, no de especular por un resultado, priorizando el estilo por encima del propio resultado. Y sin dudas, que en Argentina marcó el antes y el después. Fue fundamental la continuidad de Maradona, no solo lo que aportó futbolísticamente, sino lo que Maradona le transmitió al futbolista, el amor por la camiseta de la selección. Y digo esto porque uno encuentra mucho paralelismo con lo que está pasando en México. Tantos jugadores que se bajan de la selección, tantos jugadores que dicen, ¿para qué? Yo me voy, ya hice lo que podía hacer, no quiero aportar nada. Sin ir más lejos, el tema de Carlos Vela. Pero Menotti transmitió algo que fue muy importante en Argentina, cómo había que prepararse. Y a eso se le sumó Maradona que dijo, esta camiseta hay que quererla, hay que amarla, y hay que venir con orgullo a vestir la camiseta albiceleste. Y lo transmitió, y el futbolista argentino, sacando algún que otro caso que existió en el camino hacia los 3 títulos conseguidos del mundo, siempre se identificó y quiso vestir la camiseta albiceleste. Es muy importante lo que Menotti dejó, lo que Menotti hizo. Lamentablemente en Argentina se generó durante mucho tiempo una controversia, Bilardo Menotti, porque eran propuestas diferentes, opuestas, Bilardo mucho más especulador, mucho más resultadista, y eso llevó a que la prensa se encaprichó en enfrentarlos y en no lograr juntar ambas corrientes, ambas ideas y pensar, de una manera fuimos campeones del mundo, de la otra también. Y que toda diferente manera sirve para ganar un mundial. No hay un solo camino, un solo libreto, una sola manera de jugar. Sin dudas en México, cuando estuvo César Luis Menotti, no se aprovechó la capacidad del técnico argentino. México no aprovecharon la capacidad, la experiencia de Menotti y el mensaje de César Luis Menotti. Asumió en agosto del 91, técnico del Tri. Se fue en octubre del 92. Simplemente un año y un par de meses, el poco tiempo que estuvo al frente de la selección mexicana. Y el otro día, casualmente, en esto de recordar por su desaparición lo que Menotti decía, lo que Menotti declaraba, casualmente escuchaba un audio de su salida de la selección mexicana de fútbol. Cuando él decide dar un paso al costado y no continuar al frente del Tri. Si bien había habido algunos cambios de dirigentes en México, lo cual había llevado a que los que lo habían contratado no todo el mundo estaba al frente de la federación, también hay que decirlo que, y él lo declara en un audio que casualmente escuchaba en una entrevista que estaba junto con José Ramón Fernández y todos los compañeros de TV Azteca, hacía referencia a la crítica constante. Y en este caso, él no hablaba de quién puntualmente, pero se refería a la prensa, a dirigentes, jugadores, extécnicos o técnicos que criticaban todo sin analizar las situaciones. Esto lo decía Menotti
en 1992. Esto lo decía Menotti hace más de 30 años que pasaba en México. Se critica y no es una crítica constructiva. Se critica y no se construye. No se juntan quienes tienen con cierta inteligencia la capacidad de comenzar a elegir otros caminos para que México comience a transitar por un camino de triunfo, de cambio que garantice un buen futuro. Y en aquel entonces, yo todavía no comenzaba mi carrera como periodista, recuerdo su pasado por México, recuerdo que marcó un antes y un después, recuerdo que el futbolista se identificaba con la idea de él y los mentalizó muy bien, le cambió el chip al futbolista como lo hizo con Argentina, pero sin embargo, se potenciaba lo negativo y no lo positivo. La crítica siempre es bienvenida, siempre es bienvenido que se critique algo, pero la crítica constructiva, no la crítica mala leche. No criticar por criticar para hacer ratings, no hacer ruido por hacer ruido para que la gente lo vea a uno. No sirve, a la larga no sirve. Y la prensa tenemos un poder muy importante que le llegamos a jugadores, a dirigentes, a técnicos que nos escuchan y sacan conclusiones de lo que uno manifiesta día tras día, programa tras programa. Por lo tanto, lo que Menotti decía hace 30 años, la historia se siguió repitiendo. Con La Volpe, con Martino, con Osorio y con tantos técnicos que desfilaron en la selección mexicana de fútbol. Ha pasado el tiempo y nada cambió. Ha pasado el tiempo y todo sigue transitando de la misma manera. Criticamos para destrozar, ponemos palos en la rueda, no dejamos que nadie avance. Y así nos llenamos de ratings, la gente nos mira, somos importantes, hacemos ruido mediáticamente cuando un dirigente se pone a criticar por criticar, elegimos priorizar nuestros intereses y no los intereses de la propia selección. Lo decía Menotti hace 30 años y nada cambió, absolutamente nada cambió. La Jun el otro día dijo una gran verdad, una verdad que nadie reconoce. La Jun el otro día hablaba y hacía referencia a la mala formación que existe en México. Y él lo dijo, me dio vergüenza cuando estuve en Europa y especialmente en Italia y me enseñaban a perfilarme. Algo que yo no había aprendido en México. Cómo poner el cuerpo cuando me toca marcar a un delantero rival. No sabía perfilarse la Jun. Declarado por el propio futbolista. Un jugador que estuvo en Inglaterra, que estuvo en España, que estuvo en Portugal, que estuvo en Italia. Tiene algo de recorrido. Y así como eso dice otras facetas del juego que no le habían enseñado en México, que no las conocía de la formación que había tenido durante sus años como juvenil en tierras aztecas. Por lo tanto, si lo dice un futbolista, como lo dijo en su momento Santiago Jiménez, que en Países Bajos le estaban enseñando lo que no había aprendido en las fuerzas básicas de Cruz Azul, qué importante que alguien reaccione. Y ahí pongo el tema de Menotti, cuánto hubiese enseñado Menotti si lo hubiesen dejado trabajar. Cuánto hubiese cambiado de México de aquel 1992 hasta la fecha. Hoy se verían los frutos. Se verían antes, se verían hace 10 años, 15 años. Pero el tiempo pasó y no se aprovechó absolutamente nada. Muchos se ofenden cuando se dice que los técnicos no saben entrenar o que no saben formar en México. Los dirigentes se enojan, hay colegas que se enojan, pero uno dice ciertas verdades. Y cuando lo dice el futbolista, cuando viene la Jun y enfrenta un micrófono y dice, en México no me enseñaron cosas básicas del futbolista, cosas que tuve que aprender como futbolista mayor en Europa, hay una carencia. Abran los ojos, porque si de 30 años hasta la fecha nada cambió, la verdad que ¿qué nos hace pensar que de aquí en adelante vaya a cambiar? No se ve un buen horizonte para México cuando encima existe una sensación que México ha ido para atrás en lo que es formación de jugadores. ¿Por qué no aprovechar un técnico como Guillermo Almada, que es el técnico ideal para consolidar futbolistas en primera división? Siempre lo he dicho y lo repito, hay dos etapas, formación y consolidación.
De nada sirve formar si no consolido. De nada sirve consolidar si no formo. Tengo que formar al futbolista, pero después consolidarlo en primera división, donde ya juego con futbolistas mayores, donde tengo un ambiente muy diferente a jugar con juveniles. Y me veía mi familia y mis amigos a ir a un estadio con 30.000, 20.000 o 40.000 espectadores. Con la prensa que me cuestiona cada fin de semana. Por eso es muy importante el trabajo del futbolista, del técnico en consolidar a dicho futbolista. En México se falla en ambas facetas. Si hay alguien que está haciendo el trabajo de consolidar, es Pachuca, es Guillermo Almada. Pero prefieren otros intereses y miran todos para otro lado cuando habría que haberlo llevado hace años a la selección mexicana de fútbol, o por lo menos en el comienzo de este proceso. México sigue tropezando con los mismos problemas. Los que Menotti decía hace 30 años, hoy pasó el tiempo y son exactamente los mismos. Ojalá para México que aparezcan jugadores diferentes, de esos que nacen y marcan ya de por sí una diferencia futbolística en la cancha, o que sean mal formados, porque los hay, porque a veces por sí solo, como pasó con Maradona o con Messi, aparecieron en el fútbol argentino. Pero a la larga es solución para hoy, pero el problema a futuro. Que escuchen a los que saben. No supieron escuchar a Menotti. Que escuchen a los que pasaron. Que escuchen a los que están. Porque si no, pasarán los años, pasarán las décadas y seguiremos viviendo la misma situación. Es así y punto. Hasta la próxima.